Yo mi gente, bienvenidos al canal que les hacía falta. Bueno familia, como habrán visto en el título del video, hoy hablaré sobre los capitanes del Gotei 13. Cabe aclarar que aquí mencionaré a todos los capitanes antiguos, como los nuevos. Por cierto, ¿cuál es su capitán favorito? Yo diré el mío al final del video. La historia del Gotei 13 es en gran parte desconocida. La organización fue fundada por Genryusai Yamamoto, quien ha liderado el grupo desde sus inicios. La primera generación del Gotei 13 se dice era la más fuerte que ha existido. Familia, la verdad es que este video ya lo había hecho hace tiempo, pero con la revelación de los miembros originales del Gotei 13 me pareció que debía ser uno nuevo, ya que incluso hasta los nombres y divisiones a las que pertenecía cada personaje está disponible. El Gotei 13, como su nombre lo especifica, se divide en 13 divisiones, que tiene cierto tipo de especialidad en particular. Cada división tiene su capitán, teniente y distintos rangos, pero saben, hay algo en particular, así que antes de comenzar a hablar de los capitanes me parece importante mencionar cuáles son los métodos para convertirse en capitán de una división. El primer método que hay para convertirse en capitán de una división es mediante una prueba, en la cual el candidato debe mostrar su Bankai delante de 2 o más capitanes. Todo esto debe ser en presencia del comandante general. El segundo método es mediante recomendación de por lo menos 6 capitanes. Ya luego de eso, con la aprobación de al menos 3 de los capitanes restantes es suficiente. Y el tercer método es derrotar a un capitán delante de 200 miembros de la misma división. Saben, por sentido común hay un capitán que ascendió de esta manera, ya que él no posee un Bankai, a pesar de ser un capitán. Así es, hablo de Saraki Kenpachi. Pero saben, hay un método oculto para convertirse en capitán, así que todos aquellos que den su like, se suscriban y activen las notificaciones podrán ser capitanes del Gotei 13. Vamos con la división 13, la insignia de esta división es la campanilla de febrero, que significa esperanza. Yoshiro Ukitake fue el primer capitán de la 13ª división. La verdad, a mí en un principio este personaje me parecía extraño, ya que pese a ser un Shinigami estaba enfermo. Ciertamente no era raro pensar al inicio que su muerte estaba cerca. Lo curioso de esto es que todo fue un plan de Tite Kubo para despistar, ya que prácticamente fue hasta el final del manga que moriría, al intentar curar las heridas del rey espiritual. Tras su muerte, el puesto de Ukitake quedaría vacante, y este, alrededor de 10 años, sería ocupado por Rukia Kushiki, que sería nombrada la capitana de esta división, y lo sigue siendo hasta la fecha. Sakahone Saizo fue el capitán fundador de esta división. Al ser un miembro fundador del Gotei 13 supongo debía tener unas habilidades extremadamente fuertes, ya que como es bien conocido los miembros de esta generación son conocidos como los más fuertes de la historia. Vamos con la división 12. La insignia de esta división es un cardo que significa venganza, rigor, independencia. Kiro Hikifune fue la primera capitana conocida de la 12ª división. Esta división es la que se encarga de desarrollar tecnología y herramientas espirituales para la sociedad de almas. Saben, hay algo curioso, ustedes deben recordar la historia de las almas modificadas, pues bueno, Kirio fue quien las creó. Luego de esos acontecimientos abandonaría su puesto para pasar a formar parte de la división 0. Luego de esto, la 12ª división fue disuelta, pero muchos años después, un joven Kisuke Urahara tomaría el puesto de capitán. Urahara es un tipo brillante, sin lugar a dudas uno de los personajes más inteligentes de toda la obra. Resulta curioso pensar que él mismo fue quien reclutó a Mayuri, ya que él es uno de los investigadores un poco retorcidos. Luego de un tiempo, Urahara fue inculpado de realizar experimentos con Shinigamis. Todo esto fue provocado por Aizen, lo que ocasionó que Urahara fuera exiliado al mundo humano. Luego de estos acontecimientos, Kurotsuchi Mayuri tomaría el puesto de capitán. La verdad no digo nada sobre este personaje porque es completamente retorcido. Pero bueno, tampoco toca irnos tan lejos, ya que si vemos el capitán fundador de esta división, Senjo Jinji, podemos apreciar que tiene la cara pintada, así que seguramente también era un tipo excéntrico como Mayuri. Vamos con la 11ª división. La insignia de esta división es la Aquilea, que significa lucha. Esta división se especializa en el combate con la espada, dejando completamente de lado todas las otras disciplinas. Es común que los miembros de esta división porten su Zanpakuto en todo momento. Por cierto, el capitán de esta división debe tomar el nombre de Kenpachi. La primera capitana de esta división fue Yachiro Unohana. Resulta increíble pensar que Unohana era una Shinigami extremadamente violenta, con una gran lista de asesinatos que seguro no terminaría de decírselas en un día. Con el paso del tiempo, luego de conocer a un joven Saraki, decidió abandonar la división, para pasar a ser parte de la 4ª división, donde se le conocería como Retsu Unohana. Tiempo después, el próximo Kenpachi conocido sería Kuruyashiki. Este sería el 7º Kenpachi, que tiempo después perderá su título frente a Soya Asahiro, quien sería el 8º Kenpachi. Curiosamente, estos dos capitanes son de las novelas ligeras de Bleach. Luego de esto saltamos directamente al 10º Kenpachi, que sería Gosuke Kiganjo.
que al igual que el resto se convirtió el capitán al matar al anterior capitán. Pero bueno, este tipo sería derrotado delante de 200 miembros de la 11ª división. Todos ellos observarían cómo Zaraki Kenpachi se convertiría en el nuevo capitán de la división. Vamos con la 10ª división. La insignia de esta división es un narciso, que significa misterio y egoísmo. Alrededor de 20 años antes de la historia principal, el capitán de la 10ª división era Isshin Shiba, mejor conocido como Isshin Kurosaki. En los tiempos como capitán Isshin, ya tenía en sus filas a Rangiko y Toshiro Hitsugaya, quien para ese entonces era uno de los más prometedores Shinigamis. Luego de un incidente contra uno de los primeros arrancares creados, Isshin se quedaría sin sus poderes de Shinigami, pero gracias a esto conoció a Masaki Kurosaki, con quien se casaría, y con el paso del tiempo, Isshin lograría recuperar sus poderes de Shinigami, pero no volvió a formar parte del Gotei 13. Luego de que la 10ª división estuvo un tiempo sin capitán, un jovencísimo Toshiro Hitsugaya fue quien tomó el puesto, ya que como muchos sabrán, él era uno de los pocos estudiantes que antes de salir de la academia ya tenía un Bankai. Se supone que Toshiro sería un capitán de manera provisional, pero desde su nombramiento no ha dejado el puesto. Otogawa Furuoki sería el capitán fundador de esta división. La verdad, si les soy honesto, pensé que este tipo sería un Kuchiki, pero bueno, viendo su nombre no lo es. Además, me parece que tiene cierto parecido con Byakuya. ¿Qué piensan ustedes? Dejen su respuesta en los comentarios. Vamos con la 9ª división. La insignia de este escuadrón es una amapola blanca, que significa olvido. Kensei Muroguma era en principio el primer capitán conocido de la 9ª división, pero luego de que Aizen experimentara con él, Kensei terminaría obteniendo poderes de Hollow. El CRT, al considerarlo una amenaza, decidió sentenciarlo a muerte, ya que su mismísima existencia era una aberración para la sociedad de almas. Pero cuando parecía el final de Kensei, Urahara lo ayudó a escapar al mundo humano. Con el paso del tiempo, Kensei lograría dominar su Hollow interno, logrando así dominar sus poderes de Bizarre. Cuando el puesto de capitán quedó vacante, Kaname Tosen pasaría a ser el nuevo capitán de la 9ª división. Aunque esto no se dice, todos sabemos que consiguió su puesto gracias a Aizen. Tiempo después abandonaría su puesto para seguir a Aizen al hueco mundo. Luego de la batalla de Karakura, se aclararon todos los hechos y como consecuencia, Kensei volvió a ser el capitán de la 9ª división hasta el final de la obra. Kumoi Etetsu sería el capitán fundador de esta división. La verdad, la forma de la Zanpakuto de este tipo es llamativa porque no se puede apreciar que su hoja tenga filo. Es más, ni siquiera es una hoja, es una Zanpakuto algo extraña, aunque si les soy honesto, los capitanes de esta división siempre han sido personajes enigmáticos. Vamos con la 8ª división. La insignia de esta división es la ave del paraíso, que significa todo se obtiene. Muchísimo tiempo antes de que comenzara la historia de Ichigo Kurosaki, Yaki Oraku era el capitán de la 8ª división. Él fue uno de los estudiantes más brillantes de su generación, incluso uno de los alumnos más queridos del capitán Yamamoto. Luego de la muerte del capitán Yamamoto, Kyoraku fue llamado para ser el nuevo capitán de la 1ª división. Entonces la nueva capitana de la 8ª división sería Risa Yadomaru, quien luego de los experimentos de Aizen había sido desterrada. Incluso, aun cuando se demostró su inocencia, no quiso volver al Gotei 13. Luego de que Kyoraku le solicitó que regresara y ocupara el puesto de capitana fue que decidió volver. Katori Batsusai sería la capitana fundadora de esta división. Lo curioso es que tiene cierto parecido con Lisa. Además, tiene mucho sentido que solo mujeres hayan sido capitanas de esta división hasta que Kyoraku ocupó el puesto. La verdad, yo pensé que Katori sería la capitana de la 4ª división, pero bueno, las apariencias engañan. Vamos con la 7ª división. La insignia de esta división es un iris, que significa coraje. Love Aikawa fue el primer capitán conocido de esta división, pero debido a los acontecimientos de los experimentos de Aizen fue desterrado de la sociedad de almas. Luego de esto, Love no quiso saber más nada del Gotei 13. Saben, la verdad es comprensible que luego de que se demostrara su inocencia no quisiera volver a formar parte del Gotei 13 por cómo se manejan las cosas, ya que son lamentables. Cuando el puesto de capitán quedó vacante, Sanjin Komamura sería elegido como el nuevo capitán de la división. Fue capitán casi hasta el final de la obra, pero al dar su corazón para conseguir más poder terminó convirtiéndose en un perro, lo que resulta irónico y al final se desconoce por completo su paradero. Tras eso, Tetsusaemon se convirtió en el nuevo capitán de la división. Sangyo Nobutsuna sería el capitán fundador de esta división. La verdad es que a lo largo de la historia los capitanes de esta división siempre han sido hombres con un fuerte sentido del deber, así que tiene mucho sentido que Shingyo sea el capitán fundador. Vamos con la 6ª división. La insignia de esta división es una camelia que significa razón noble. El primer capitán conocido de esta división fue Jinrei Kuchiki,
quien para ese tiempo era la cabeza del clan Kuchiki. Lo curioso de este personaje es que logró conseguir su puesto de capitán cuando ya era un anciano, y logró mantener su puesto hasta sus últimos días. Luego de la muerte de Jinrei, su puesto como capitán sería ocupado por su nieto, Byakuya, a quien él había entrenado personalmente. Lo curioso de la sexta división es que la controla la familia Kuchiki. Pero saben, resulta extraño que Saito Furufushi sea la capitana fundadora de esta división, ya que siempre se ha dado a entender que esta división ha sido controlada por la familia Kuchiki, por lo cual era de esperarse que alguien de esa familia fuera el primer capitán, pero bueno, no fue así. Vamos con la quinta división. La insignia de esta división es el lirio de los valles, que significa sacrificio, peligro, humildad y dulzura. El primer capitán conocido de esta división fue Shinji Hirako, y desde que conoció a Aizen sospechaba de él, así que lo ascendió a teniente para tenerlo vigilado. Lastimosamente, aunque Shinji estaba en lo correcto, no jugó bien sus fichas, ya que todo fue parte del plan de Aizen, y luego de varios acontecimientos Aizen le revelaría su identidad a Shinji. Pero antes de eso ya había experimentado con varios capitanes y tenientes del Gotei 13. Luego de esto Shinji fue sentenciado a muerte, pero al igual que el resto de Blizzard escapó con la ayuda de Urahara. Tiempo después Aizen sería nombrado el nuevo capitán de la división. Durante mucho tiempo Aizen fue capitán de la quinta división, pero una vez puso su plan en marcha decidió abandonar la Sociedad de Almas, junto con la identidad falsa que le había presentado a todos en el Seirei. Luego de que Aizen fuera derrotado, Shinji logró demostrar su inocencia y de esa manera recuperó su puesto como capitán. Es curioso que Shinji haya decidido volver al Gotei 13, pero bueno, supongo que al final, luego de que todo cambiara, le pareció una buena idea. Obana Danjiro será el capitán fundador de esta división. La verdad, un tipo bastante serio, que pensé que sería un miembro del clan Shiba, pero como pueden ver, ni los Shiba o Kuchiki han sido capitanes de alguna división de la primera generación del Gotei 13, así que Tite Kubo aún le hace falta contar algo de historia sobre el Gotei 13 y las familias nobles. Vamos con la cuarta división. La insignia de esta división es una campanula, que significa aquellos que sufren son amados. Retsu Unohana fue la primera capitana conocida de esta división. La especialidad de esta son los servicios médicos, pero luego de que los Quincy declararan la guerra, Unohana recibió la misión de entrenar a Saraki Kenpachi para que se volviera más fuerte. Luego de ese entrenamiento o batalla, Unohana moriría, lo que tiene mucho sentido ya que solo puede haber un Kenpachi, cumpliendo así la tradición de la 11ª división. Tras la muerte de Unohana, Izane Kotetsu pasaría a ocupar el puesto de capitana hasta el final de la obra. Shinjima Chigiri sería el capitán fundador de esta división. Lo curioso es que el tipo no se ve muy bien de salud, pero viendo cómo ha sido la historia, probablemente esta división para esa época no se encargaba del servicio médico. Seguimos con la tercera división. La insignia de esta división es una caléndula, que significa desesperación. El primer capitán conocido de esta división es Ryujiro Otoribashi. Él, junto al grupo de Blizzard, fue desterrado de la Sociedad de Almas luego de los experimentos de Aizen, así que al igual que el resto se ocultó en el mundo humano, regresando durante la batalla de Karakura para derrotar a Aizen, donde se terminaría demostrando su inocencia, causando como consecuencia que fuera reintegrado como capitán de la división. Pero durante su ausencia, Jin Ichimaru fue ascendido a capitán. Es curioso, pero saben, antes de que Jin fuera capitán de la tercera división, él era el tercer oficial al mando, lo que son demasiados tres, pero él obtuvo ese puesto mandando al tercer oficial, lo que me parece raro, pero si se van a los métodos que hay para volverse capitán, tiene sentido, ya que es un modo como para ganar un rango dentro de la división. La verdad, hubo otro capitán antes de que Ryujiro recuperara su puesto, pero esto pasó solo en el anime, en las temporadas de relleno, así que lo omitiré. Izuhara Kinroku fue el capitán fundador de esta división. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre él, ya que su sucesor fue Jin Ichimaru. Era un personaje extremadamente bueno con muchísimo potencial, mientras que Ryujiro es ni fu ni fa. Seguimos con la segunda división. La insignia de esta división es una pulsatilla, que significa buscar la nada. La primera capitana conocida de esta división fue Yorichi Shion, quien luego de muchos años abandonó simplemente su puesto, sin dar ninguna explicación a sus subordinados. Todo esto para huir con Kisuke Urahara. Al hacer esto fue desterrada de la Sociedad de Almas y se mantuvo oculta en el mundo humano como un gato. Luego, Suifon, una de las integrantes más habilidosas de la división, sería nombrada capitana de esta división. Luego de esto, Suifon se mantendría como capitana de la división hasta el final del manga. Incluso, aún con el regreso de Yorichi, ella seguiría siendo la capitana de la segunda división. Y bueno familia, finalmente llegamos a la primera división. Pero saben, les tengo una sorpresa, así que quédense hasta el final del video para averiguarlo. Chihon Chika será el capitán fundador de esta división. Curiosamente es el único miembro
aparentemente una familia noble que hizo parte del Gotei 3 original. La verdad es que es innegable que es el ancestro de Yoruichi. La insignia de esta división es un crisantemo, que significa verdad e inocencia. El primer capitán en la historia de la primera división fue Yamamoto Genryusai, que fue el capitán de esta división durante prácticamente un milenio y un año. ¿Saben? Es impresionante que durante tanto tiempo el capitán Yamamoto haya mantenido su puesto, pero todo esto se debe en gran parte a que durante todo ese periodo no nació nadie más fuerte que él. La verdad, Yamamoto habría sido el único capitán de esta división en toda la obra, pero luego de su muerte en la Guerra de los 1000 años, le tocaría ceder su puesto, así que el capitán de la octava división, Kyoraku, sería ascendido a capitán comandante, lo que ocasionaría que fuera transferido a la primera división. Si les soy sincero, tal vez me habría gustado ver a Ichigo siendo capitán de alguna división, pero lastimosamente eso nunca pasó. Aunque saben, les dije que les tenía una sorpresa en este video, así que hablemos de la Guardia Real, o también conocida como la División 0, que pese a ser una división no forma parte del Gotei 13. Antes de comenzar a hablar sobre los miembros de la División 0, me parece que debo explicar qué es la División 0. Ellos son un cuerpo especial que sirve directamente a la familia real. Los miembros de este tienen una considerable capacidad para el combate, además de habilidades únicas, debido a que su función principal es servir a la familia real. La Guardia Real no interfiere con los asuntos del Gotei 13, ni la defensa de la Sociedad de Almas. La autoridad de los miembros de la División 0 es superior a la de cualquier capitán del Gotei 13, incluyendo al capitán comandante, debido a que la División 0 es una organización secreta, su historia no es muy conocida. Es más, no se sabe qué fue primero, el Gotei 13 o la División 0, por lo que es probable que con el anime, viendo lo involucrado que ha estado Tite Kubo, se nos revele muchísima más información sobre esta división. En el primer lugar tenemos a Tenjiro Kirinji, a quien se le conoce como el demonio de las aguas termales. Tenjiro es la persona que le enseñó a Unohana todos sus conocimientos médicos. En toda la Sociedad de Almas, Tenjiro es el Shinigami con más conocimiento médico, superando por completo a la cuarta división. Así que ya todos deben suponer en qué punto de la historia, o mejor dicho, de qué división fue capitán este Shinigami. El motivo por el que Tenjiro fue promovido a esta división se debe a la creación de las fuentes curativas y su amplio conocimiento médico, así que el rey espiritual decidió ascenderlo como uno de los miembros de la Guardia Real. Básicamente gracias a todos los inventos de este man es que Byakuya quedó vivo. Siendo sincero, no sé si agradecerle, porque la entre comillas muerte de Byakuya fue uno de los mejores momentos de Bleach, o bueno, para mí fue un buen momento. Seguimos con Kiro Hikifune, quien fue apodada como la gobernante del grano. Ella era la antigua capitana de la 12ª división, que se encargaba de la investigación y el desarrollo tecnológico. Miren, al inicio de Bleach se nos menciona algo que en un principio fue inquietante. Hablo del incidente de las almas modificadas. Kiro fue la creadora de esto. Esto llamó muchísimo la atención del rey espiritual, por lo que terminaría siendo escogida para unirse a la Guardia Real. Lo curioso de esto es que Kisuke Urahara ocuparía su puesto poco tiempo después. Luego de eso se presentaría el incidente de los Visa y el resto es historia. Sin embargo, hay algo que siempre me preguntaré, y es quién hizo los primeros experimentos de holificación, ya que Aizen había leído sobre eso antes de comenzar a hacerlo. Por cierto, de Kiro es de quien más información se tiene sobre su vida antes de ser miembro de la División 0, además de ser la única de la que se conoce con exactitud de qué división era capitana. Seguimos con Oetsu Nimaya, apodado el dios de la espada. Tal vez todos deben pensar que por su talento a la hora de manejar la espada, pero no, en realidad todo se ve a que Nimaya, antes de ser un miembro de la División 0, cuando era solo un capitán del Gotei 13, logró crear los Azuchi, siendo esta Zanpakuto sin dueño. Esto impresionó al rey espiritual, quien reconoció a Nimaya como un auténtico genio, lo que haría que fuera escogido como un miembro de la División 0. La verdad es que no voy a esperar hasta el final del video para decirles que Nimaya es mi personaje favorito de la División 0, porque el man de todos los personajes que ha hecho Tite Kubo es muy diferente al resto, además de que el paso de Ichigo por su nivel fue muy importante para el desarrollo del mismo. Seguimos con Senjumaru Chutara, quien lleva el título de Gran Defensa Tejida. Al igual que los demás miembros de la Guardia Real, Senjumaru era una capitana de alguna división del Gotei 13, logrando destacar entre todos, porque en algún momento de su pasado determinó una escala la cual nombró Escala Chutara, la cual controla o mantiene informado sobre el balance de almas existentes. Tras haber hecho ese gran aporte a la Sociedad de Almas, fue escogida por el mismísimo rey espiritual como un miembro de la Guardia Real. La verdad es que por todas las creaciones de todos los miembros de esta lista parece que hubieran sido capitanes
todos de la 12ª división. Pero bueno, algo curioso es que los miembros del Gotei 13 actuales, solo me parece que 2 podrían ser promovidos a la división 0, que serían Saraki y Kenpachi por obvias razones y el otro sería Mayuri. No cuento a Urahara porque no forma parte del Gotei 13, además tampoco cuento a Aizen porque se rompe el video. Y bueno, finalmente llegamos al capitán de esta división. Un personaje que se relaciona bastante con el humo, así es, lo digo porque vende humo. Ichibe Hyosube, quien ostenta el título del monje que llama al verdadero nombre. Tras la muerte de Genryusai Yamamoto, Ichibe pasará a ser el personaje más fuerte conocido de la obra, por ende el miembro más fuerte de la división 0. Ichibe tiene un hito, ya que aparentemente fue el primer Shinigami en despertar su Bankai, por lo que al momento de activar su Bankai no se utilizaba la palabra Bankai, como el resto de los Shinigami, sino que él dice Shinuchi. La verdad es que Ichibe tiene un Bankai con unas habilidades demasiado rotas, la verdad de lo más roto que hay en la obra. Su Zanpakuto Ichimonji, a ser una de tipo especial, al activar su Bankai se convierte en un pincel, con el que puede escribir kanjis en el cuerpo del objetivo, provocando que el objetivo adopte las propiedades y poderes del nombre que se le dio. Por este motivo es que tiene el título del monje que llama al verdadero nombre. Y esto lo vivió Yhwach, pero no les quiero hacer spoiler. La verdad, el gran aporte de Ichibe a la sociedad de alma fue inventar el Bankai, ya que según los datos él fue el primero. Si les soy honesto, la edición 0 es una de las más llamativas de toda la obra, y como les he dicho, Tite Kubo ha estado muy involucrado en esta nueva temporada de Bleach, así que es posible que en un futuro tengamos historias que hablen sobre la primera generación del Gotei 13 y la creación de la división 0. Mi gente, no olviden que si les gustó este video pueden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones, ya que subo contenido todas las semanas. También los invito a que me sigan en redes sociales, Instagram como Poseidon Zenin, donde suelo compartir cosas e interactuar mucho con ustedes, en Twitter como Poseidon Zenin, donde suelo avisar cuando subí un video y compartir opiniones sobre el anime, y en Twitch, donde comenzaré a jugar en directo. Lo voy dejando por aquí, así que nos vemos en la próxima aventura, ya saben, se cuidan.